Esta semana, entre los varios mensajes que el Papa ha compartido, uno de ellos ha sido a los sacerdotes para recordarnos cuánto debe de durar una homilía. Un compañero sacerdote me lo mandó de una vez y dice: mira lo que mandó a decir el Papa a nosotros los curas, a los sacerdotes. Una homilía no debe de durar más de 8 minutos. Y yo le digo: ¿esos son pullas o son directas? Yo, si el Papa sabe cómo predico, ¿para qué me invita? Sabe que 8 minutos a mí no me dan para empezar. Pero es un recordatorio, ¿por qué? Porque es más difícil preparar para nosotros predicar poco que predicar largo. Porque para predicar corto necesitamos nosotros tener en cuenta de que hay que sintetizar y que hay que saber bien lo que vamos nosotros a decir. Hoy tenemos nosotros dos acontecimientos. Jesús, ya que empieza en este evangelio de hoy a hablar en parábolas, no es primera vez que lo hace, pero pone bastantes ejemplos de parábolas de la vida diaria para tratar de llevar un mensaje más profundo en el evangelio. Pero por otro lado, también hoy no podemos dejar pasar de largo civilmente el Día de los Padres. Civilmente, cuando hoy nosotros honramos la memoria de aquellos que Dios utilizó para que nos dieran la vida. Hay 3 tipos de padres: los padres biológicos, aquellos que te engendraron; están los padres adoptivos, que tal vez no fueron los que te engendraron y te criaron o te acompañaron en parte de tu vida; y están los padres o las figuras paternas que nosotros elegimos libremente en nuestras vidas. ¿En qué se parecen las parábolas y los padres? Papis, como le digamos. Tienen un parecido, y eso es una comparación casi alada de los moños. Las parábolas son enseñanzas tomadas de la vida diaria. Es a lo que se refiere a literatura sapiencial, es decir, lo que nuestros abuelos hacían, que usaban muchos refranes para decir algo de la vida diaria. La literatura que es tomada de la vida diaria. ¿Cuántos de nuestros padres, de nuestros abuelos o bisabuelos, tal vez no sabían ni leer ni escribir, y tenían una sabiduría más que se hubieran ido a cualquier universidad? Podían darnos consejos que no se enseñan en las escuelas ni se enseñan en las grandes academias. Y ese es un tipo de saber que tiene mucho peso y mucho valor. ¿Por qué? Porque es la experiencia hecha carne. Es la experiencia de lo que ellos han vivido, que la van pasando ¿a quiénes? A sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos. Y así estos refranes y estos dichos populares van tomando raíz y se van perpetuando de generación en generación. Los refranes que mi abuela decía, nos los aprendimos los nietos, y mis hermanos se lo enseñan a sus hijos y yo a mis sobrinos. Y así estos dichos van pasando de mano en mano, de boca en boca, y no mueren, aunque mueran nuestros seres queridos. Las parábolas pertenecen también a ese tipo de literatura sapiencial, que son estas enseñanzas a través de ejemplos. Y hoy se habla del reino de Dios en el Evangelio. Y Jesús, para buscar la manera de él llevar el mensaje que fuera más entendido, no con demasiadas técnicas rebuscadas, apela a ir a hablar a la gente derecho, directo, con los pies en la tierra. ¿Y qué ejemplos utiliza? Ejemplos de la agricultura, que era lo normal en los tiempos de Jesús. Y muchos de nosotros podemos inclusive sentirnos identificados, porque decimos: bueno, tal vez yo no fui agricultor, pero yo vi sí familiares míos que hasta en el patio o en el jardín sembraban semillitas y tú veías cuando cosechaban los frutos. Entonces, si eso es en los tiempos nuestros, imaginémonos 2000 años atrás, donde tú comías lo que tú sembrabas. Y Jesús, entendiendo eso, dice: voy a tomar como punto de partida la experiencia de la gente. Y por eso está este ejemplo de la semilla que cae en tierra y produce frutos, para hablar del reino de Dios. El reino de Dios no es un castillo muy bonito con muchas coronas por allá. A veces nos confundimos y tendemos a pensar que el reino de Dios consiste en un castillo bonito y Dios con una corona, y lo vemos eso muy alejado de nosotros. Un Dios que tal vez no me habla a mi realidad. Pero cuando vemos un Dios que camina con nosotros y que nos acompaña, que te habla en un lenguaje claro,
Aunque siempre va a haber un abismo entre Dios y nosotros, no se nos hace un Dios distante. Por eso, el reino de Dios, que es la presencia de Dios activa en el mundo, un Dios que camina con nosotros, que llora con nosotros, que sufre con nosotros, nos enseña de que el regalo de la fe es como una semillita que es sembrada en el corazón de todos nosotros. En algunos produce frutos automáticos, en otros toma más tiempo en producir frutos. ¿Y cuáles son los frutos de la fe? Aquí le pongo un ejemplo también sencillo. Yo puedo decir, bueno, yo tengo fe. ¿Y cómo yo sé que de verdad? A través de tus frutos. Así como el Espíritu Santo actúa a través de frutos, asimismo la fe también produce frutos. Frutos de la fe son el aguante, la resistencia en los momentos de prueba. Situaciones difíciles, hermanas y hermanos, a todos nos tocan. Algunos, cuando les toca de verdad, se tambalean. La muerte de un ser querido, un problema, una ruptura de pareja, de matrimonio, hijos que son un dolor de cabeza, que tal vez no ponen en práctica todo lo que tú les has enseñado y aprenden otras cosas en la calle y te dan hasta vergüenza. Cuando llegan problemas grandes, una enfermedad terminal, esa pregunta de ¿qué yo hice para merecer esto? Esto te tambalea. Entonces el regalo de la fe viene a darte el auxilio, el soporte, la fortaleza para en los momentos de prueba tú saber si ese chin de fe, tal vez más pequeño que el grano de mostaza, es suficiente para tambalearte, para no tumbarte. Tal vez te tumba, pero es una oportunidad para decir, caramba, ¿en qué está mi fe? ¿En qué está mi confianza? Entonces el regalo de la fe es un regalo que se pide en oración. Y la fe no se compra en botica, no se compra en la farmacia, en el supermercado, se pide en oración. Señor, dame fe. ¿Y cómo sé que tengo fe? En la medida en que poquito a poquito los problemas que van llegando aprendemos a torearlos. Y que ya no abrumamos tanto a Dios en nuestra oración, trayéndole la lista de todos los problemas que tenemos, porque Él lo sabe. Y ya cambiamos entonces la conversación. Y en lugar de llenar a Dios de mis problemas, empiezo a enfrentar los problemas y a decirle a mi problema lo grande que es mi Dios. Ahí nos vamos dando cuenta cuando de verdad decimos, caramba, de 5 años para acá algo ha cambiado en mí. Y si tú no sabes lo que ha cambiado, pregúntale a tu esposa, pregúntale a tu esposo, pregúntale a tu vecino. Cambiamos poquito a poquito, pero a veces el cambio no es tan grande que tú no te das cuenta, pero quienes están al lado tuyo sí se dan cuenta. Caramba, mira, fulano o fulana hacía muchos ataques de ira. En el Caribe decimos mala sangre. Pero ya ahora, no es que no hace mala sangre, pero ya como que coge las cosas como vienen. Va confiando más en Dios, va confiando más en aquel que nos da la fortaleza para cuando vienen los momentos grandes decir, Señor, confío en ti. Pongo mis planes en tus manos. Como decía el salmo que cantamos, ponernos en las manos de Dios. Qué bueno es dar gracias a Dios y qué alegre es cuando tú empiezas a confiar menos en ti y más en Dios. Por lo tanto, las parábolas que a veces en lugar de ser claras son como un trabalenguas y tú dices, más o menos entendí, pero ¿por qué el Señor no habla claro y dice, el reino de Dios soy yo actuando aquí? Nos pasa, y aquí viene la comparación con nuestros padres. Nuestros padres, ¿cuántos consejos nos dan a lo largo de la vida? Cuando somos jóvenes, a veces entendemos que los consejos de nuestros padres rayan en ser metiche. Ya él vivió su vida, ya mamá vivió su vida, y ahora quieren que yo haga lo que ellos no hicieron. Y llega un día en el cual esos consejos como que nos caen juntos, abrimos los ojos y decimos, caramba, papá tenía razón, mamá tenía razón. Pero en ese momento cuando me aconsejaban, yo no podía ver, yo no podía entender. Eso mismo dice el Evangelio de hoy. Las parábolas llegan a un momento en el cual hacen sentido. ¿Por qué? Porque en ese momento estamos preparados. Por más bonito que podamos presentar la palabra del Señor, si yo y tú no estamos preparados para acoger como tierra fértil ese mensaje,
no vamos a dar fruto. Es posible que la semilla quede en la tierra tipo moribunda por un tiempo y un día esa tierra esté fértil porque llovió, porque fue abonada, y esa semilla que fue tirada en tierra hacía tiempo, ese mensaje, ese consejo de papá, de mamá, de alguien, años después entonces brotó y dio fruto. Porque el Señor, uno dice, no habla claro, Él habla, pero es que yo no estoy listo para entender. Por lo tanto, para nosotros, este mensaje de hoy, lo clásico es yo preguntarle a ustedes, ¿qué tipo de terreno soy yo? Todos los años siempre terminamos este evangelio con esa comparación. Tú y yo decirnos a nosotros mismos si somos un terreno fértil, pedregoso, arenoso, abonado o un terreno que está lleno de malezas y que por lo tanto no podemos dar fruto. Pero hoy yo voy un poquito más allá. Si tú y yo no sabemos el terreno, pidámosle al Señor, Señor, ayúdame a darme cuenta cuál terreno hay en mi corazón, porque dependiendo el terreno que hay en mí, el fruto va a poder dar, va a echar raíces más pronto o más tarde. Pero donde voy un chin más allá, ya el Señor ha sembrado en nosotros, ya ha sembrado. Muchos estamos cosechando los frutos de lo que el Señor sembró. Otros están empezando tímidamente a ver un brote pequeñito, a ver un cambio tal vez sencillo, pero tal vez el entorno en el que estamos no nos deja progresar. Hay a veces situaciones personales que cada uno sabe lo que está viviendo en este momento. Y la pregunta es, más allá de qué tipo de terreno soy, ¿qué me impide a mí poder dar fruto? Oh, es que en mi familia no es fácil, Padre. Si yo tuviera la familia suya, tal vez yo diera fruto más grande. Si yo viviera en otro país, tal vez yo diera más fruto. Y buscamos justificaciones en cantidad. A veces el peor enemigo no está afuera, está dentro. Cuando yo me voy boicoteando y cuando yo mismo siento que merezco tan poco que entiendo que Dios no puede dar fruto en mí porque yo soy un caso perdido. Si tú eres de esa ovejita perdida que te sientes que no vale la pena, déjame decirte que Jesús no vino a morir por los que se creen salvos, sino por aquellos más necesitados de su gracia. Aquellos que sabemos que nuestro terreno todavía tiene muchas piedrecitas que asfixian la semilla de la fe, pero aquellos que decimos, Señor, auxíliame en este camino que no es fácil, pero confío en ti. Y eso es lo que Él necesita, que confiemos un poquito más en su misericordia y que nos la creamos, de que el sacrificio de la cruz no fue por 2 o 3 gente buena, sino por mí, así en mi condición de pecador como estoy. Todos nosotros venimos de familias disfuncionales. Familias perfectas no existen. Podemos durar aquí una media hora hablando de ejemplos de padres buenos, de padres responsables y de padres tal vez no muy buenos. Las parábolas y los padres, papás, papis, como quiera que tú le llames, se parecen en algo, y es que las parábolas hacen sentido tiempo después de que es explicada. Muchos de nosotros aprendemos a valorar, a entender, a aceptar y a querer a nuestros padres cuando ya no están con nosotros. Y qué pena, ¿por qué? Porque si yo tuviera la experiencia que tengo ahora, cuando mi papá estaba vivo, de cuántas cosas yo me perdí. Nos quedamos a veces en la posición de la víctima, es decir, es que mi papá fue un irresponsable, es que fue un tal y un cual. Y no estamos para justificar lo mal hecho, pero muchos de nuestros padres dieron lo único que tenían. Miremos nuestra cultura, una cultura donde ahora que estamos muy abiertos y muy expresivos, pero una cultura donde a los hombres se nos ha negado el derecho a llorar. Los hombres no lloran, los hombres aguantan. Los hombres somos de carne y hueso. Los hombres tienen que mantener una postura, una firmeza, que no pueden mostrar sus vulnerabilidades, sus debilidades. Y cuando tenemos muchachos que se convierten en hombres, en padres de familia, en esposos o que engendran muchachos en la calle que están rotos, no pueden dar lo que no tienen. Muchas veces nosotros juzgamos desde nuestra posición, viendo lo que nos faltó, no viendo que si mi papá nunca me dio un abrazo, fue porque tampoco recibió un abrazo
porque al final nadie da lo que no tiene. Nuestros padres, con lo poco o mucho que pudieron hacer, dieron lo que podían, dieron lo que sabían. Tú y yo tenemos una posición más cómoda, porque ya sabemos que no queremos repetir de nuestros padres, pero qué de bueno hay en ellos. Si te trató tan mal, si fue una situación tan difícil, procura no imitar lo malo, saca algo bueno, porque algo bueno tuvo que haber tenido, y ponlo en práctica. A Dios que perdone sus pecados. Y nosotros, que un día también seremos juzgados, que seremos padres biológicos, los que tienen hijos propios, adoptivos, porque hemos adoptado a alguien y le hemos dado el amor de un padre, o padres por elección. He elegido personas en mi vida que son una figura paterna, los que somos padres espirituales, que tenemos más muchachos que Dios sabe quién. Tenemos la oportunidad también de tocar las vidas de otros por bien, porque al final de nuestras vidas vamos a ser recordados por cómo tocamos la vida tuya, por lo que sembramos en tu corazón. Lo demás se olvidará en el camino. Por lo tanto, cada uno de nosotros, viendo nuestras propias historias, tal vez historias tristes, tal vez historias alegres, demos gracias a Dios por los padres buenos. Por lo no tan bueno lo encomendamos a su misericordia. Pero que si fue una situación difícil la que tú viviste, que pare con nosotros el repetir lo malo que dimos o lo que nos hicieron. ¿Por qué? Porque la violencia se detiene cuando alguien decide no repetir lo que ha visto o lo que le han hecho. Pero mientras yo pongo en práctica lo malo que hicieron conmigo, si me trataron mal, voy a tratar mal. No hay esperanza. Pero si yo digo, me trataron mal y yo quiero marcar la diferencia, ahí podemos nosotros ver de que hay esperanza. Hay muchos padres buenos, hay muchos padres que son capaces y han sido capaces de, en silencio, sin que los hijos lo sepamos, hacer sacrificios que después que mueren es que uno sabe todo el sacrificio que hizo papá por mí. Padres buenos, muchos. No tan buenos, también muchísimos. Pero padres también que han marcado nuestras vidas, nosotros hoy los recordamos y decimos, Señor, perdona los pecados que mi padre biológico, adoptivo o espiritual tuvo, porque yo también tengo los míos. Pero también por lo bueno que hizo, dale su recompensa. Y ayúdanos a nosotros a poder honrar la memoria de ellos, a imitar lo bueno, y si hubo algo no tan bueno, a no imitar eso y yo marcar esa diferencia, para que a los niños que nos toca a nosotros educar hoy, por lo menos eduquemos buenos y futuros esposos, buenos y futuros hijos, buenos y futuros cristianos, porque es así como se hace la diferencia. Las parábolas y los padres se parecen en que por más consejos nos den, nunca lo vamos a tener claro hasta el día que decimos, caramba, ahora lo entiendo. Ahora entiendo por qué mi papá me daba este consejo, porque tal vez en su experiencia él vio que por el camino que yo iba a pasar por un momento difícil. Pero yo quería tropezar, yo quería romperme los pies, yo quería vivir mi experiencia. Y llega el día en que abrimos los ojos y la parábola y el consejo entonces hacen sentidos porque los vemos en su plenitud. Por nuestros padres vivos y difuntos, damos gracias a Dios, pedimos por ellos y le pedimos al Señor que nosotros que quedamos vivos, si tu padre está vivo, dale ese abrazo que tal vez no le has dado. Porque va a llegar un día en que vas a querer abrazarlo y va a ser muy tarde. Si ya tu padre murió, abraza su memoria, encomiéndalo al Señor y ten la esperanza de que sí lo volveremos a ver y lo volveremos a abrazar en el día final cuando nos reunamos los vivos y los muertos. Que el Señor nos bendiga y guarde en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un segundito de silencio y aprovechemos este instante para permitir que el Señor siga sembrando en nosotros y que encuentre un terreno fértil para que demos fruto en abundancia, pero frutos para su honra y para su gloria.